días a todos. Con el doctor Germán Junca, profesor de cirugía y gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia, le damos a todos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un invitado especial como siempre. Nos acompaña hoy el doctor Rómulo Vargas, uno de los mejores gastroenterólogos de Colombia. Siempre se ha consolidado como un excelente profesional. Es un gastroenterólogo dedicado en los últimos años a la patología biliopancreática y endosonografía. Es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y jefe del servicio de gastroenterología. Es gastroenterólogo de la clínica de Marley, tiene múltiples publicaciones y es en Colombia uno de los gastroenterólogos más respetados. El profesor Vargas ha querido acompañarnos hoy con una conferencia que él también ha elegido. Es la predicción de coledocolitiasis en el 2024. Rómulo, querido amigo, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, William, y a todos por la invitación. Es un placer para mí acompañarlos y compartir esas ideas que tengo sobre la predicción de coleocolitiasis y qué tenemos para este año. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla. Entonces, ¿qué tenemos en la predicción de coleocolitiasis para el 2024? Bueno, primero un poco de contexto epidemiológico. Sabemos que la prevalencia de enfermedad litiásica biliar tiene una variación geográfica mundial muy amplia, pero en población nativa americana de Sur y de Centroamérica, pues tenemos una incidencia bastante alta que se acerca a 1% de los habitantes de nuestros países. El 10 al 20% de los pacientes con litiasis de la vesícula presentan coleocolitiasis, es decir, la mayoría de las coleocolitiasis son secundarias a litiasis de la vesícula y por una migración de esta al colédoco se produce la complicación de la que estamos hablando. Recordar que la primaria pues es muchísimo menos frecuente y la solemos ver por patología obstructiva biliopancreática, del confluente biliopancreático, como divertículos, estenosis, ampulomas, etcétera. El 15% de los pacientes con coleocolitiasis son sintomáticos. Estudios antiguos de la década de los años 60 del siglo pasado mostraban que la mayoría de las personas con colelitiasis pasan cálculos de manera espontánea por el colédoco sin producir ninguna complicación. Solo una minoría de ellos se vuelven sintomáticos, pero una vez sintomáticos, en particular cólico biliar, se hacen recurrente la sintomatología en el 50% en los siguientes 1 a 3 años. La presentación clínica, pues, sí es ampliamente conocida, resaltar la colangitis como una emergencia médica y en algunas ocasiones por estudios sectoriales con otras indicaciones es un hallazgo incidental. Las pruebas de oro para la detección de la coleocolitiasis son las imágenes de contraste, escleroscopías intraoperatorias o endoscópicas, y contra estas pruebas de oro se deben comparar todas las pruebas diagnósticas de las que hablaremos. Entonces, en este contexto clínico, la pregunta que pretendemos responder este año es si existe una herramienta que nos discrimine con una buena exactitud la presencia de coleocultiasis y nos permita hacerle CEPRE únicamente al paciente que la necesita o derivar la cirugía directa al paciente que no. Esto en el entendido de que si no se identifica un cálculo previo a la cirugía, puede haber complicaciones postoperatorias potencialmente fatales, tempranas o tardías, pancreatitis, colangitis o síndrome ictérico de novo que implique intervenciones. Y en el balance riesgo-beneficio tenemos el problema de que no podemos llevar a todo el mundo a CEPRE porque es un procedimiento que tiene en sí una morbilidad y una mortalidad ampliamente descritas y asociadas. Entonces, siempre se ha buscado, sobre todo impulsado por la aparición de la colecistectomía laparoscópica, una predicción preoperatoria que nos permita mejorar la capacidad diagnóstica y circunscribir la CEPRE al paciente que la necesita. Se iniciaron primero los estudios con las escalas de predicción y durante muchísimos años trabajamos con las escalas de la ASGE 2010,
que se basaba básicamente en las características operativas limitadas de la ecografía convencional, con una sensibilidad baja, una especificidad muy alta, es decir, si el radiólogo reportaba el cálculo en el colédoco, era seguramente un caso positivo, pero de nuevo una pobre sensibilidad, y el perfil hepático, lo contrario, una especificidad muy baja. O sea, muchos pacientes lo tienen alterados, pero no tienen coloidiotiasis. Entonces se hicieron metaanálisis para buscar qué otros predictores clínicos, paraclínicos de la historia clínica del paciente pudiesen mejorar la performance de las pruebas diagnósticas. Comenzó a aparecer la importancia del ducto dilatado, pero fíjense que estas cifras reflejan que a pesar de una búsqueda intensa, la mayoría de parámetros tienen un comportamiento numérico bastante modesto, bastante moderado, excepto la presencia del cálculo del coledo con la ecografía, pues que sigue siendo un marcador de altísimo riesgo. Pero todos los demás parámetros tienen un comportamiento bastante limitado o moderadamente limitado, tanto para la predicción positiva del cálculo como para la ausencia el mismo. Los coeficientes de probabilidad son muy altos para colangitis, pero eso es una indicación obvia. Ahí no tendríamos duda de hacer la CEPRE. Ya sabemos que la presencia de cálculo es una indicación, pero todos los demás parámetros tienen coeficientes de probabilidad ya menores, que hacen que las guías de 2010 trataran de mejorar su precisión y su capacidad predictiva sumando criterios. Entonces, allí comenzamos a ver el intento de tener tres criterios simultáneamente, y los pacientes fueron de manera arbitraria clasificados como de alto riesgo si tenían en la CEPRE definitiva más de 50% de probabilidad de tener litiasis. Así se clasificó inicialmente en las guías de ASGE del 2010. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta que el comportamiento de estas guías ASGE de 2010, en donde hasta la mitad de los pacientes tenían probabilidad de no tener cálculos, así hubiesen sido clasificados como de alto riesgo. Entonces, una precisión limitada que nos llevó a nosotros en esos años a hacer ese trabajo, tratando de establecer qué factores adicionales pudiesen distinguir a estos pacientes que, clasificados como alto riesgo, eh, tenían siempre en negativa. Y nuevamente tratamos de hacer estudios de correlación variada y univariada en nuestra población. Siempre fue un número importante de casos, 711 pacientes llevados a CEPRE, pero en realidad, aparte de lo descrito, no encontramos ningún parámetro realmente fuerte que nos ahorrase un número significativo de CEPRES no necesarias. En nuestra casuística, en esta serie, el 25% de los pacientes fueron llevados a CEPRES y fueron negativas estas. Realmente, o sea, estamos hablando de aproximadamente 90 pacientes que fueron sometidos a un procedimiento riesgoso que en realidad no necesitaban. Entonces, la evaluación crítica de las guías ASGE 2010 no era satisfactoria. De allí que se buscó siempre optimizar esos criterios, eh, mejorando la calidad de la información. Y, por ejemplo, nos preguntábamos siempre, ¿será que repetir el perfil hepático cambia el valor predictivo? Si el paciente se pone más ictérico o el paciente baja la bilirrubina, ¿esto mejora la sensibilidad de esos criterios? Nosotros publicamos recientemente este trabajo en donde hicimos una análisis sensible. En realidad, sí, los cambios en la bilirrubina, en la fosfatasa alcalina, del 30% o del 50% hacia arriba o hacia abajo, modificaban los criterios de predicción de coledocolitiasis por las guías ASGES, y encontramos que no. Los cambios dinámicos de la función hepática no mejoran la clasificación, en este caso de 2019, y esta sigue siendo subóptima, y tendemos a sobreestimar la predicción de coledocolitiasis en un porcentaje importante de pacientes. Siempre me parece que estos trabajos dan respuesta a aquella pregunta de si baja la bilirrubina, pasó el cálculo, y la respuesta es no. O que si la bilirrubina sube, el cálculo sigue ahí. En el trabajo, aparentemente la respuesta es no. Entonces, o sea que los,
los parámetros bioquímicos parecen estar agotados como fuentes de predicción. La pancreatitis aguda produce coleocolitiasis a pesar de que el mecanismo biológico plausible es el paso del cálculo y la respuesta es no. De hecho, es un factor protector en el sentido de que la mayoría de los pacientes en el momento de la presentación en el hospital ya tienen el cálculo expulsado, es un parámetro negativo. Se ha jugado con el diámetro del colédoco, se ha jugado con el valor de la bilirrubina, pero realmente los resultados no han mejorado esta performance. Entonces aparecen las imágenes sin antes, no olvidemos que un porcentaje de pacientes que son llevados a CEPRE con diagnóstico de colocolitiasis en realidad tienen otras cosas, o sea que a veces creemos que todo es colocolitiasis y hemos encontrado pues tumores, bueno, parásitos, quites del colédoco, no ampulares, lo cual también refuerza la limitación de la capacidad predictiva de las pruebas bioquímicas disponibles. Otras escalas han intentado tener un mejor comportamiento, pero realmente, fíjense que a pesar de eso, todavía un 10% en este estudio tenían coleocolitiasis falsamente positivas en la CEP. De manera que la pregunta es si las llevamos a los pacientes a estudios de imágenes, podemos perfilar y seleccionar mejor estos candidatos a CEPRE. La pregunta es si colagio o resonancia. Varios metaanálisis y estudios prospectivos han mostrado que la ecoendoscopia es un poco mejor que la resonancia por su capacidad para detectar cálculos más pequeños, es más sensible, es más específica, pero claramente es muy costosa. Nosotros hicimos también un trabajo de correlación entre la resonancia y la CEPRE y sabemos que no es perfecta. Tuvimos un porcentaje de falsos negativos del 27% para la resonancia con la gold estándar de la CEPRE y esto seguramente se debe a la no detección de cálculos menores de 5 milímetros. Entonces, el ultrasonido endoscópico es mejor, el problema es el costo y la disponibilidad y el hecho de que claramente implica una experticia que es, pues, que requiere experiencia en el tiempo. Entonces, las guías de la 2019, tanto la americana como la europea, trataron de mejorar el comportamiento de las pruebas predictivas, sumando, ya no en caso de la guía americana, los pacientes eran clasificados como de alto riesgo si tenían dos criterios mayores, en particular el ducto dilatado y la bilirrubina mayor de 4, subieron los umbrales de positividad para ambas pruebas y vemos que comparados con las del 2010, hubo una mejoría de la especificidad más una caída de la sensibilidad comparándola con las guías previas. En realidad, este cambio de 2019 a 2010 no produjo un aumento en el rendimiento de las pruebas bioquímicas o de las guías de predicción. Nuevamente, mejora la especificidad, pero no la sensibilidad en esta área bajo la curva da una imagen mucho más clara de que lo que se esperaba de las nuevas guías en realidad en el comportamiento clínico en el día a día no es óptimo. Seguimos teniendo problemas de llevar pacientes de manera innecesaria a CEPRE una vez han sido clasificados como alta probabilidad. ¿Qué dicen los europeos? Para ellos, alta probabilidad es colangitis o cálculo demostrado en la ecografía convencional, o sea, criterios muy, muy duros. Todos los demás pacientes se consideran intermedios y deben ser llevados a eco o a colangio. Las guías muestran que a pesar de esos criterios más estrictos, obviamente el coeficiente de probabilidad es mucho mayor, pero las áreas bajo la curva, comparando con las otras guías americanas, no es muy superior. Sigue siendo por debajo de 0,8, es decir, nuevamente, a pesar de endurecer los criterios en la aplicabilidad clínica directa, siguen teniendo cifras bastante modestas, un porcentaje importante, 20 a 30% de los pacientes todavía son llevados a CEPRES de manera innecesaria. En este editorial ya antiguo, en algunos hospitales dicen que todos los pacientes con alta probabilidad deberían ser llevados
a un estudio confirmatorio y no a CEPRE directa. ¿Qué podría mejorar la capacidad de la coleoculitiasis? Pues trabajos como este en donde el Machine Learning muestra de manera preliminar que puede comportarse mejor que la escala de Asge. Hay otros tres trabajos del año pasado similares, pero obviamente falta todavía la validación en la práctica clínica diaria y con la comparación con las escalas existentes a ver si realmente cumplen en la vida real lo que están pues, prometiendo. En nuestro hospital nosotros hicimos un trabajo buscando realmente cuál sería el rol del ultrasonido en los pacientes con probabilidad intermedia o alta y encontramos que redujimos las CEPRES innecesarias en un 30% de los pacientes que han sido clasificados como alta probabilidad. Obviamente esto genera un costo muy grande, es un estudio realmente caro, es un estudio obviamente pequeño, preliminar, pero también ha sido replicado recientemente y el ultrasonido endoscópico puede ahorrar un 40 a un 50% de CEPRES en pacientes que han sido llevados con alta probabilidad de coledocolitiasis. Es una alternativa en donde está disponible. Sin embargo, pues, su justificación desde el punto de vista administrativo, asistencial, es bastante compleja por lo ya mencionado. Pero otro trabajo dice lo mismo. Eh, Se ahorraron un 48% de CEPRES en pacientes que han sido clasificados como alta probabilidad por las guías de la ASGE, lo cual para mí es altamente importante. Entonces, hasta ahora los criterios de alto riesgo son altamente específicos, pero poco sensibles, un 15 a 30% de CEPRES innecesarias. En lo que todo el mundo está de acuerdo es que la ausencia de todos los predictores sí tiene adecuada sensibilidad para no hacer ningún estudio adicional y el seguimiento de los laboratorios, repetir el perfil bioquímico no tiene valor a la hora de aumentar o bajar la probabilidad de la coleocolitiasis, excepto obviamente en pacientes con parálisis aguda, en donde solamente la persistencia de la bilirrubina pues sí sugiere todavía la permanencia del cálculo en el colédoco y la indicación de CEP. Entonces, nuestra propuesta es que en el paciente es de muy alto riesgo, el que tenga la colangitis con el cálculo convencional debe ser llevado a CEPRE y el paciente que actualmente está clasificado como alto riesgo debería ser llevado a un estudio confirmatorio. Si es una vía biliar dilatada, puede usarse resonancia o ultrasonido, pero si la vía biliar normal, la resonancia tiene un comportamiento subóptimo y entonces debería ser llevado a ultrasonido endoscópico y los demás pacientes que no tienen ningún marcador positivo deberían ser llevados a colecistectomía. Evidentemente, esto es una propuesta que tiene serios problemas de financiación. En la mayoría de los hospitales de nuestro país no hay ultrasonido endoscópico, a duras penas si habrá resonancia, pero digamos en hospitales de alta complejidad o centros de referencia, donde hacemos 300, 500 CEPRES al año, pues digamos que estamos muchísimo más tranquilos de llevar pacientes a este procedimiento, sobre todo cuando tienen indicación de maniobras avanzadas para canulación difícil. Como un 15% de los pacientes que son llevados a CEPRE requieren infundibulotomía, requieren esclerotomía, y como para nosotros quedamos mucho más tranquilos llevar a este paciente a esas maniobras avanzadas si tenemos la confirmación del cálculo, porque realmente el paciente va a necesitar el examen. En un hospital nuestro que tenga un volumen de CEPRE normal, se estarían haciendo al año muchísimas, 100 CEPRES innecesarias con la clasificación de alto riesgo actual de la ASGE, que nuevamente pretendía mejorar los criterios del 2010, no fue suficiente y sigue siendo todavía limitada su capacidad predictiva. Esperemos si con el tiempo, en los próximos años, la inteligencia artificial mejora estas cifras. Aparentemente en los estudios que revisamos sí, pero me parece todavía muy preliminar, de manera en mi opinión, lo que tenemos más a la mano es la confirmación con las pruebas de imágenes de el paciente que está actualmente clasificado como de alto riesgo.
Entonces, el abordaje óptimo para pacientes con sospecha de coledocolitiasis aún no existe. En el 2024 es insuficiente. El comportamiento de las pruebas es moderado, es modesto. Un porcentaje de pacientes importantes terminarían como con CEPRE innecesarias. Hay que investigar en nuestro medio, es factible y es dable. eh, las herramientas nuevas como la inteligencia artificial donde estén disponibles, es prudente aumentar el uso de resonancia o ultrasonido en estos pacientes. Sé que es un punto de discusión importante, incluso al interior de nuestro servicio. Y todavía queda la opción de la colangiografía intraoperatoria, también dependiendo de la experticia, para algunos pacientes o algunos contextos donde no se cuenten con estudios más avanzados. Muchísimas gracias, eso es lo que les tenía preparados y pues creo que es un repaso general y atento a sus preguntas. Rómulo, muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación, la propuesta, el recorrido que has hecho por la historia reciente de el abordaje de esta patología tan frecuente y que involucra tanto a clínicos como a quirúrgicos. Hay varias cosas que se pueden resaltar y algunas preguntas que podemos tratar de responder entre todos. Tú haces en referencia que a pesar de la disponibilidad del ultrasonido y de la colangioresonancia, pues todavía hay un porcentaje importante de pacientes para, para los que la CEPRE se convierte en un procedimiento diagnóstico. Sigue siendo negativa en, en un número no despreciable de pacientes y es un procedimiento de alto riesgo. Una cosa que me llama la atención en tu algoritmo es que no consideras la posibilidad de los pacientes que tienen vesícula in situ con sospecha de coledocolitiasis ser llevados directamente a cirugía, hacer un estudio intraoperatorio con colangiografía y tratar de resolver transoperatoriamente en caso de que sea positivo para coledocolitiasis. ¿Qué opinas a este respecto? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en el abordaje de los pacientes con CEPRE por rendezvous o cuando el cirujano se encuentra esa situación transoperatoria? Sí, yo creo que depende muy de la escuela quirúrgica del hospital que estamos hablando, porque realmente si la experiencia está para hacer la colangiografía intraoperatoria en la laparoscopia y existe la experiencia para hacer la exploración de vía biliar en el mismo acto, pues es una opción ampliamente válida y hay evidencia que favorece ese recurso. Es decir, los resultados son comparables con hacer CEPRE preoperatoria, pero siempre y cuando esté la experticia y la tecnología disponible en la ColeLab. Pero realmente en la mayoría de hospitales los cirujanos están prefiriendo hacer el manejo preoperatorio de la coledocolitiasis, ¿cierto? Pues claramente reduce el tiempo de la ColeLab y también reduce pues las posibles complicaciones asociadas y las dificultades técnicas de la misma. Pero realmente todavía se consiguen artículos en donde se defiende esta posición que habla el doctor Junca de la paroscopia con colangio intraoperatoria y en el mismo acto operatorio resolver los cálculos del conducto biliar. Pero creo que eso ha venido perdiendo muchísima fuerza y ya los cirujanos más jóvenes no tienen tanta experiencia en la exploración de vías biliares y entonces es donde viene aumenta la necesidad de estratificarlos preparatoriamente y llevar a CEPRE únicamente a los que la necesitan y es donde está mi pelea, mi preocupación de que las guías de ASGE son insuficientes y dejan pasar muchos pacientes que no requieren CEPRE eh, y como usted bien lo dice, es un procedimiento de riesgo y quedan expuestos a una cosa que no necesitan. Bien, Rómulo, hay una pregunta en el chat respecto a los pacientes que van a cirugía, tienen exploración de vía biliar y se les deja un tubo en T de KERP y que se les sospecha o se les encuentra coledocolitiasis residual. ¿Cuál es la recomendación para el abordaje de estos pacientes? Perfecto. Lo que hacemos aquí es nosotros la coreografía por el tubo en T. La coreografía por el tubo en T la hacemos nosotros mismos y se puede usar
obviamente corroborar, porque es una prueba de oro, corroborar la presencia del cálculo, pero también nos puede ayudar para canular la papila. Cuando la canulación es difícil, la presencia de un tubo en T es salvadora, que podemos pasar una guía percutánea y hacer nosotros mismos el rendezvous sin necesidad del radiólogo. Entonces se vuelve una herramienta muy importante. Pero de nuevo, por lo menos en mi experiencia, muy pocos cirujanos ya están dejando tubo en T y la mayoría de los pacientes que son diagnosticados en el postoperatorio, nada, están con papila nativa y hay que hacerles pues, el procedimiento como tal. Gracias, Rómulo. Hay otra pregunta en el chat que dice, ¿cuál ha sido, qué conoce de evidencia sobre el uso secuencial de colangioresonancia y econdoscopia en el caso de que la primera imagen sea negativa? Me imagino que esto es en los casos de probabilidad intermedia. Sí, me parece muy importante la pregunta y por eso ahí en el algoritmo que pongo ahí, yo es que la vía biliar normal es un dato que disminuye el rendimiento de la resonancia de manera muy importante. De manera que si yo tengo una probabilidad intermedia o alta y tengo la vía biliar normal y la resonancia es negativa, queda una posibilidad no menor, según nuestro estudio, hasta el 20%, de que de todas maneras haya una microlitiasis y el paciente requiera cuidante ultrasonido endoscópico. De manera que, pues, es una cifra bastante alta para nuestro hospital, no creo que sea la práctica rutinaria. Creería que si persiste la sospecha, por ejemplo, el paciente sigue con bilirrubina alta y la resonancia es negativa o sigue con dolor, pues yo, a pesar de que la sea negativa la resonancia, sí recomiendo el ultrasonido, porque seguramente es una microlitiasis. Y nuevamente, a pesar de que la resonancia sea negativa, no lo llevaría a ser predirecta, por la posibilidad que de todas maneras sí la eco sea negativa. La situación, me imagino que se ha presentado de pacientes con alta probabilidad, con alto riesgo, que tienen estudios no invasivos negativos y que de todos modos, por alguno de los comportamientos clínicos, terminan en CEPRE y se les termina encontrando cálculos a algunos de ellos. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con este grupo de pacientes? Sí, en nuestra serie de pacientes que tenían alto riesgo, estaban clasificados como alto riesgo, hicimos un ultrasonido endoscópico, dio negativo, es decir, no le hicimos CEPRE, solo tuvimos un caso de 37, en donde el paciente nos volvió por una pancreatitis leve, por una microlitiasis. Eso sí puede pasar, tiene razón, es decir, el ultrasonido endoscópico a veces falla para la detección de cálculos muy, muy pequeños de 2 milímetros. Y recuerdo ese caso en nuestra serie, que de todas maneras el paciente que no le hicimos CEPRE, él regresó y nos hizo la pancreatitis. Pero en general, el comportamiento del ultrasonido endoscópico es excelente, es decir, es bastante satisfactorio. Nosotros le llamamos aquí, pasémoslo a ECO-CEPRE. En la misma torre, pues tenemos el eco y el duodenoscopio. Y en alto riesgo, es mi posición, en alto riesgo, que debería ser CP directa, no, yo les hago ultrasonido y si es negativa, nada, pues sacamos el tubo y se acaba el procedimiento. Solamente hemos tenido un caso con esta conducta de que realmente sí tenía cálculo, pero pues es bastante, digamos, satisfactorio en el sentido de que le ahorra al paciente una cantidad de complicaciones derivadas de las potenciales, claro. Rómulo, en el caso del paciente de la vía biliar dilatada en tu algoritmo que dices que puede escogerse cualquiera de las dos. Conociendo, por ejemplo, las limitaciones de cada examen, en el caso de la colangioresonancia, la baja sensibilidad para barro biliar y para cálculos distales impactados en la papila, por ejemplo, ¿ustedes tienen alguna selección de los dos, de uno de los dos procedimientos respecto a cómo se está comportando cada caso clínico o dejan eso a libre criterio del tratante? Ok, digamos lo que se recomendaría desde el punto de vista auditoría clínica es la resonancia por el costo, vale 6 veces menos. Y de hecho a veces nos han glosado algunas cuentas por esta razón, ¿cierto? Entonces uno debería hacer la resonancia. Pero la resonancia también tiene una oportunidad limitada. Creo que en todos los hospitales los tiempos de espera son 2 a 3 días.
Entonces, si usted le suma el tiempo de espera al costo de la resonancia, le va a valer lo mismo que el ultrasonido endoscópico. En el entendido que el costo, pues, es un dato a tener en cuenta de manera muy, muy importante. Y el segundo concepto que usted, creo que usted apunta a eso, que me parece crucial, es que la resonancia también es un estudio examinador dependiente. O sea, hay errores de lectura que no son tan infrecuentes. O sea, nos dicen, hay cálculo y no vemos cálculo, o al revés. Entonces, también es un estudio, no es tan objetivo, tan neutro como lo creemos, también es examinador dependiente. De manera que ahí la preferencia va a ser disponibilidad, si es ultrasonido o resonancia, y también el comportamiento local en cada hospital de la prueba para el diagnóstico del problema clínico. ¿Ok? Digamos que para la viabilidad dilatada, la resonancia es excelente. Yo creo que no es superior al ultrasonido endoscópico, no es inferior, perdón. Para la viabilidad dilatada, digamos dilatada más de 8 milímetros, pero a partir de ahí, hacia abajo, creo que la prueba cae en su rendimiento en la vida real. Rómulo, con el boom de la inteligencia artificial a nivel mundial y las aplicaciones en medicina, escuché que lo nombraste en la presentación. ¿Qué avisoras respecto a la aplicación de esta metodología para aumentar la sensibilidad diagnóstica de estos dos exámenes que hemos discutido hoy? Excelente pregunta. Pues, digamos, con todo lo novedoso, pues el entusiasmo es grande. Hacer un estudio de estos no es difícil. Los algoritmos de Machine Learning se consiguen online gratis. El problema es lo que pasó. Me parece que hay que esperar, eh, porque puede pasar con lo que le pasó a la guía ASGE 2019 con respecto a 2010. ¿No? Hubo un cambio, pasamos de tener alto riesgo a criterios más estrictos con 2019, pero en la vida real las características operativas de este cambio no se vieron. Seguimos con un porcentaje de sepsis innecesarias del 20 al 30%. Entonces prometen, pero falta ver que se comporten en la vida real estos algoritmos computacionales, tanto también como en los estudios iniciales, ¿cierto? En la validación prospectiva, donde vamos a saber si realmente cumplen lo que prometen. Pues ojalá que sí, ojalá que sí. Eh, por lo pronto, siempre va a quedar una duda bioética, y es realmente si hacer el CEPRE a un paciente actualmente definido como alto riesgo y con el chance de hasta un tercio de que sea negativa. Si la inteligencia artificial nos lleva esa cifra a un menor de 5%, yo creo que estaría para quedarse. Rómulo, muchísimas gracias. Excelente tus comentarios, tu presentación, las De acuerdo. opciones con el algoritmo que nos has mostrado, la experiencia del Hospital Universitario San Ignacio con estas publicaciones de un número representativo de pacientes. Creo que queda muy clara la visión respecto al abordaje que podríamos tener con los pacientes de sospecha o probabilidad de coledocolitiasis. Muchísimas No veo gracias. más preguntas en el chat, entonces damos por terminada la sesión académica. Que tengan todos un excelente día.